Hola, estamos muy felices de poder compartir con ustedes este tiempo en este espacio que hemos destinado para compartir un poco acerca de nuestras vivencias. Stephanie, ¿de qué tú crees que vamos a estar compartiendo hoy? Bueno, honestamente tiene que ser de algo que nosotras lo hemos vivido hace muchísimos años, y es de la amistad en sus retos, sus beneficios, y creo que va a ser muy bueno como que repasar un poquito todo eso. Stephanie y yo tenemos una larga data Sí. de amistad y ha sido un tiempo muy bonito en el cual Dios ha ido trabajando con nosotras, ha ido moldeándonos, nos ha ido perfeccionando, y sobre todas las cosas me quedo dentro de todas estas vivencias y perdóname, yo voy a entrar de lleno de una vez. Claro, dale. Yo me quedo de una vez con el hecho de que no debemos de idealizar la amistad. Estamos en tiempos en los cuales a veces las personas se acercan a otra y creen que es una persona perfecta, que va a estar ahí el 100% de las veces que tú la necesites, de que esa persona no va a fallar. A veces idealizamos tanto que nos olvidamos de las imperfecciones. Y todos y cada uno de nosotros traemos y lidiamos con eso. Entonces, el tú saber y entender que la persona que por la providencia de Dios está a tu lado no es perfecta, yo creo que ayuda un poquito a que esta dinámica de la amistad sea más real. Exacto, y llevadero. Es así. Totalmente. Y yo creo que antes de seguir en esa línea, vamos a contar un poquito cómo lo conocimos. Ay. Primero, aquí viene, del baúl de los recuerdos. Bien breve. Nosotras somos amigas primero por el Señor y segundo por la mamá de Raquel, que oraba mucho. Pero algo muy particular, antes de yo haber conocido a Raquel, fue que yo oré a Dios. O sea, honestamente yo me sentía como cansada con eso que dice Raquel, o sea, teniendo una amistad que sentía que yo daba más y que era menos, hasta que yo me decidí ese día y oré al Señor. Mira, Señor, dame una amiga que sea así como yo, que podamos orar y todo eso. Pues Dios me tenía Raquelita. Pero ¿qué pasa? Que así mismo como Dios la proveyó, así mismo esa amistad vino con sus retos, con sus beneficios, con sus bondades, con sus risas, con sus retos, y de eso es lo que vamos a abordar un poquito. Entonces, cuando Raquel y yo nos conocemos, primero su mamá la tengo que mencionar. Ella oraba por sus 3 hijas. Dentro de sus 3 hijas estaba Raquel, y yo compartía mucho con su mamá, Amarilis, que es una persona muy querida. Y yo recuerdo que como yo era una joven en ese momento ferviente, de oración, yo le decía a Amarilis, hay que orar, y me gustaría conocer a tu hija, que no sé qué. Pero lo menos que yo sabía era que yo estaba orando por la amiga que Dios me iba a mandar. Recuerdo que una vez fuimos a su casa y oramos y todo, pero lo primero que yo veo a Raquel y yo, y ella, Raquel era en ese momento, todavía no había tenido su acercamiento en el Señor, pero era de esas jóvenes que eran como que top, como que muy populares. Y yo decía, ay, Dios mío, oh my God, en ese momento. Claro, Dios fue ordenando todo y ella aceptó ser mi amiga pese a que yo fuese cristiana. Era como, ok, vamos a ser amigas. Y a mí me gustaba mucho porque ella me podía dar consejos en ese momento. Yo siempre he sido como que en la amistad un poquito más emocional, y Raquel ha sido un poquito más a la práctica, ya ella contará de eso. Y recuerdo que eso fue de muchísima bendición. Ya ahí Raquel pues seguirá contando esa parte, haciendo el resumen largo más corto. Raquel luego viene al Señor y efectivamente el Señor respondió esa oración. Dios le dio un don increíble que ella ya lo tenía de oración, y entonces ahí empezamos a orar y pasaron muchas lindas cosas. Es así. Bueno, Stephanie lo adornó ese acercamiento, pero realmente Dios se proveyó de una amistad, porque no solamente Stephanie le estaba necesitando, sino que yo iba a empezar a transitar en los caminos del Señor, y yo necesitaba, o sea, no lo sabía en ese momento, pero yo necesitaba de alguien que ya tuviera un trayecto y que de una u otra manera me pudiera guiar desde, digamos, desde la parte juvenil, porque sabemos, claro están los ancianos, están los diáconos, las personas que Dios pone para mentorearnos, pero también hay un componente que es clave en el crecimiento de un cristiano.
si así se quiere decir, y es tener ese acercamiento íntimo en el cual tú puedas compartir tu vivencia, pero tú no solamente te sientas que eres el único que comparte, sino que tú puedes, y de una manera u otra, te sientes parte de la vida del otro. Y es lo que Jesús en su momento le dijo a sus discípulos: ya yo no lo voy a llamar siervos a ustedes, ahora yo lo voy a llamar amigos, porque los siervos no saben lo que van a hacer su Señor. Y eso son versos que ahora en este tiempo, luego de ciertas vivencias, ¿verdad? Ahora es que llegan y tienen mayor sentido en mi corazón. Entonces nada, estamos en esa primera fase donde nos conocimos. Supongamos que esto es como, no lo es, ¿verdad? Pero supongamos un noviazgo. Un noviazgo. Todo al principio es hermoso, y así nos fuimos, ¿verdad? Al principio en esa amistad. Evidentemente que yo personalmente con muchísimas grietas en mi vida, y eso no estaba, ni siquiera lo sabía, y no estaba preparada para lidiar con todo ese drama interno. ¿Y por qué me detengo aquí, Stephanie? Porque en mi caso, claro está, cada quien vive su experiencia. Stephanie va a contar también la de ella, pero es muy importante que nosotros podamos entender nuestra identidad en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vamos a una amistad, nos lanzamos a ciegas y nos vamos con ideas erróneas de lo que debe de ser. Por ejemplo, que yo ame a Stephanie, que ella sea mi amiga, que ella sea mi hermana, no quiere decir que yo tengo que dejar mi esencia para yo encajar en su amistad. En el momento en que yo hago eso, pues simplemente no es sano, es algo tóxico, pero muchas veces nosotros no lo sabemos, y poco a poco nosotros vamos anulando nuestra voluntad para encajar en determinado espacio, y en este caso, ¿verdad?, en una amistad. Totalmente, y ciertamente, así mismo como vamos conversando, las amistades van sufriendo transformaciones. Depende de nosotros cómo lo vamos a ir asumiendo. Por eso hay tantas relaciones que hoy en día se están perdiendo, porque sencillamente muchas personas no saben entender que las relaciones se van transformando. Y lo menciono porque eso nos sucedió a nosotras. Nosotras nos conocimos, estábamos en esa etapa, cada una en su momento en la universidad, con algunos retos y demás. Recuerdo que en su momento yo me fui a hacer una escuela de misiones y hubo un clic en ese momento, o sea, un dolor por la separación, porque yo me iba unos meses a escuela y que no sé qué. Sin embargo, pasó algo muy importante, y es que yo me fui a esa escuela de misiones, pero Raquel continuó en su propósito, en su universidad, y yo continué en lo mío, en las misiones, en ese momento, en ese aprendizaje, pero maduramente la amistad siempre se conservó a un punto que, aunque yo estaba aislada en un lugar por un tiempo, cuando yo tenía una crisis, una emergencia, de verdad, yo pensaba en Raquel y decía: Raquel, mira, esto me está pasando, cosa gravísima. Y yo tenía ahí muchísimas personas, pero hay gente con la que Dios te conecta, y que no importa a dónde Dios te lleve, si esa persona te la puso Dios, uno va a cuidar eso. Y eso nos pasó a nosotras, pero en esas transformaciones también hubieron catarsis de, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que en ese momento, digo en ese momento porque el Señor Jesucristo ha ido orando verdaderamente, yo era más emocional y podía depender más, o dependía más de tal vez de que en esa época, porque ya no era Raquel, pero tú casi no dices te amo, tú casi no expresas. Sin embargo, una de las mayores lecciones que me ha dejado esta amistad es lo maravilloso de tener una persona cerca que no te anda diciendo todos los días que te ama, sin embargo te lo demuestra con todas sus actuaciones, un amor que sobrepasa, es un amor que lo pone Dios, y que sí, en el camino ella también ha dicho te amo y demás, pero ya como ha habido una transformación, inclusive en mi madurez, en el camino, pues ya ni me lo tiene que decir, porque es que ya yo lo sé, porque ha estado ahí en mis momentos más difíciles, pero también en mis momentos más felices. Así es, no, y realmente una amistad se basa sobre varios pilares, y digamos que uno de ellos es las conversaciones claras y honestas. Vamos a tocar ahí nos ha tocado en varias ocasiones a Stephanie y a mí
sentarnos y conversar sobre cosas que tal vez hubiésemos preferido darle skip y decir esto para otro día, no sé. Crean que esto lo enseñó Raquel. Oye. No, esto hay que hablar. No, y realmente es un reto, Dios nos reta a salir de nuestra zona de confort, porque es muy fácil nosotros, o sea, cuando llega la crisis, pues decir, yo voy a cerrar la puerta, no voy a hablar con esta persona, recojo todos los bates y me voy. Y eso es fácil de hacer. Ahora, lo más retador es tú sentarte y reconocer tú mismo, oye, yo tengo una debilidad. Y mi debilidad puede estar afectando a otra persona, que a su vez también está lidiando con otras cosas. Entonces, el uno sentarse maduramente y conversar y decir, no, mira, esto que tú hiciste tal vez no me gustó, pero yo también reconozco, yo estoy también lidiando con esto y demás. Son cosas que nosotros tenemos que reconocer y entender que Dios une, sobre todas las cosas, propósitos. Hay personas que van a estar en tu vida y que van a ser transitorias, van a ser por un momento, van a estar ahí por determinado tiempo hasta que cumplan su propósito. Tan pronto ese propósito se cumple, pues simplemente el Señor permite que continúen en otros senderos. Sin embargo, hay personas que van a caminar con nosotros. Y me atrevo a decir que Stephanie es de ese grupo porque aparte de que somos muy amigas, estamos emparentadas. Entonces es como difícil. La familia, sí. por lazos familiares. Pero es muy importante que nosotros podamos reconocer quiénes son esas personas que están para caminar hasta un tramo del trayecto y quiénes son las que van a caminar en nuestro llamado en el Señor. Porque eso te va a ayudar a entender y a saber cómo lidiar en los momentos de crisis. Porque vuelvo y repito, hay momentos en los cuales es necesario poner un punto y final a cierta amistad y tenemos que ser lo suficientemente maduros y discernidos para eso. Pero hay otros momentos donde es una coma. Hay momentos en los cuales necesitamos darnos un espacio para sanar, para pensar, para poder redefinirnos nosotros y poder dar a otro, poderle dar a esa persona. Porque muchas veces nosotros estamos, ay no, yo quiero dar o yo quiero recibir, pero todos nosotros pasamos por temporadas de altas y bajas. Y hay momentos en bajas y sobre todo donde en esas bajas pues no, hemos tenido enfrentamientos porque ambas hemos coincidido en esos periodos de baja. Ahí es donde vienen los puntos de quiebre, vienen las fricciones, se generan las grietas y esos momentos de sanidad, eso no es de la noche a la mañana. Y ahí tenemos que ser honestos, o sea, sí, amamos a Dios, buscamos a Dios, queremos parecernos a Jesús y a ese modelo tan hermoso que Él nos dejó. Pero la realidad es que no siempre, o sea, no podemos siempre sanar tan rápido. Hay momentos en los cuales Dios permite que pongamos una coma, como decía ahorita, una coma para hacer un respiro, una pausa entre una palabra y otra. Y en esa pausa el Señor trabaja, el Señor sana. Es muy importante que nosotros, para poder tener una amistad sana, madura, podamos habernos conocido a nosotros mismos. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil poder tener una amistad sana y que no entre y no sea tóxica. Es difícil porque... Exactamente, esa es la palabra, porque hay una línea muy fina entre una amistad muy buena, que aparente muy buena, entre la toxicidad. O sea, exacto, hay amistades que, como dice Raquel, si uno no se da esa pausa o si uno no vive esa transformación, se vuelve tóxico, se vuelve dominante, se vuelve de competencia, y eso hay que tener mucho cuidado. Yo sé que tal vez hay gente que nos mira y diga, wow, pero es que yo tengo una amiga que de verdad esa muchacha no me da tranquila, pero siempre, como decía Raquel, hay oportunidades de relaciones dejarla y otra de empujarlas, de que, ok, ¿cuál es mi debilidad? O sea, ¿qué está afectando a que esta amistad no avance? Porque muchas veces tenemos el síndrome de víctima, de que fue fulano que me hizo, y si hay algo que Raquel tocó y fue de mucho valor para nosotros, y lo compartimos si a alguien le funciona, es sentarse. Yo veo una serie de Cómo conocí a tu madre, y ellos usan un momento donde ellos dicen... intervención, y ellos como amigos se reúnen y llaman al amigo a que van a
a decirle la intervención y le dice, mira, por ejemplo, vamos a decir algo básico, tú estás repitiendo mucho la palabra papa, por decir algo, nosotras logramos por sabiduría de Dios hacer esto, como que sentarnos, mira, tal día pasó esto, no fue lo mejor para mí, y como dice Raquel, dependiendo de la fricción del tema, o nos tomábamos una pausa, o se resolvía ahí, o Dios nos daba la sabiduría de si eso tenía que seguir en oración, ser trabajado, y eso solamente se da cuando una amistad ha profundizado, esto no pasa en una relación superficial, en una relación de día. Estamos hablando, como dice Raquel, que esto ya es una amistad de muchos años, creo que más de 10, que involucra familia de por medio. Son como 13, 14. 13 o 14, nos conocimos jovencitas. Y nada, esa es nuestra exhortación, o sea, que aprendamos a ser transparentes, aprendamos a hablar, a ser real, pero sobre todo a complementarnos. Es así, totalmente. Yo creo que Es que yo estoy mirando que Yulisa está haciendo un sin diseño. Oye, esto ya no Dios están diciendo mío. que se acorta las experiencias. Sí, y qué bueno, porque si no le damos 2 horas de experiencia. Es así, Stephanie ha tocado varios puntos muy, muy esenciales. Y ella hablaba de, tú tienes que decidir, o sea, tenemos que decidir. Esta amistad con la que yo estoy atravesando cierta situación, ¿es superficial o es profunda? ¿Es alguien por quien yo quiero luchar? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Merece la pena que yo luche? ¿Merece la pena? Son preguntas que uno se tiene que hacer y saber, como decía ahorita, siempre tener claro, no todo el mundo va a caminar en todas las temporadas de nuestras vidas. Entonces tenemos que tener eso bien claro y con la ayuda del Señor las cosas se van dando. Algo que a mí me ha funcionado en diversas relaciones, ¿verdad? Que he tenido de amistades, es que lo pongo en la mano del Señor. Señor, si esta persona no me va a ser de bendición, por favor, aléjala. O permite que cada quien tome su camino y vaya que Dios lo hace. Porque también a veces nosotros queremos ser más espirituales y queremos, no, que yo sentí que esta no es la persona, ¡pam! Le corté el agua y la luz. Bloqueado. Y las cosas no son así. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores sobre todas las cosas. Entonces, si algo no se va a dar, simplemente no hay que forzarlo para que no se dé. Por naturaleza, no se va a dar. Wow. Entonces, si algo tú ves que tienes que sobreactuarlo, tienes que echarle ganas mucho más de lo normal para que funcione, vamos a tomar una pausa, vamos a respirar y vamos a analizar si realmente vale la pena continuar. Y ciertamente, oye, te lo puedo asegurar 100%, que Dios se encarga de responder nuestras oraciones. Hay cosas que, como diría un predicador que conozco y que muy probablemente tú hayas escuchado, no todo necesita oración. Hay cosas que están a simple vista. Total. Si esa persona te lleva a patrones tóxicos, te lleva a comportamientos que se salen de tu naturaleza, de tu esencia, te lleva a situaciones en las cuales tú te sientes incómoda porque no te sientes tú. Creo que no amerita tú tomar un tiempo de ayuno, de tirarte en el piso de silicio para que Dios te revele si sí o si no. Así es matemática pura. Y igual que si hay cosas que sí, que funcionan, pues Dios se va a encargar de poner en tu corazón el continuar el trayecto, el empujar y el creer que Dios es capaz de restaurar. Excelente. Y yo agregaría, ya para ir finalizando, que siempre busquemos ese propósito de esa amistad, porque yo creo que toda relación, ya sea de amistad, de pareja, de familia, hay un propósito, y es pedir a Dios que nos ayude a preservar ese propósito, porque de relaciones nacen
grandes oportunidades de bien, oportunidades de bendición, cuando son relaciones cimentadas primero en la gracia y la sabiduría del Señor Jesús, y luego guiada del amor, la comprensión, el trabajo mutuo. Y tener un amigo es como dice la Biblia, es tener un hermano. Y yo creo que nosotras hemos encontrado esa hermandad, y de verdad pedimos al Señor y oramos también para que cada uno de ustedes pueda tener un amigo del cual puedan rendir cuentas, porque ya eso es el otro tema en otro café. Hay que rendir cuentas, y no solo la buena, esas que otras personas no pueden ver, pero es muy importante porque es la única manera en la que crecemos. Y aún la Biblia habla de que el que confiesa, el que habla, sus pecados pues serán perdonados. Y yo lo traspaso mucho toda la amistad. Cuando ya uno habla, uno se libera. O sea, eso de verdad que ni el psicólogo. Así que de verdad esto ha sido de gran bendición para nosotras, estos principios. Y ya será en una próxima que creo que vamos a seguir compartiendo pues en otros temas, y por qué no de este mismo en otros aspectos, en otro programa de sabiduría y café. Así es. Amigo es más unido que un hermano. Así que si has llegado hasta aquí, queremos aprovechar para preguntarte, ¿cuáles son esos temas que te interesaría que nosotros abordáramos en un próximo episodio? Mucho agradeceríamos que lo dejes en los comentarios. Bendiciones. Hasta la próxima.